La digitalización de la economía ha abierto las puertas a una amplia gama de opciones de pago que son más rápidas, seguras y convenientes. Atrás quedó el efectivo y para conversar con esto contamos con la presencia de Camilo Mier, Country Manager de Mastercard en Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hola, bienvenidos a una edición más del podcast de Forbes Ecuador. En esta ocasión contamos con la presencia de Camilo Mier, Country Manager de Mastercard en Ecuador. Bienvenido, Camilo, es un gusto tenerle aquí en esta cabina. Daniela, gracias y por supuesto siempre muy atento a sus invitaciones, que me encanta estar acá con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, la digitalización, la inclusión financiera. Y yo quiero comenzar con algo básico, porque tal vez las personas que nos escuchan no saben exactamente qué es la digitalización. Y antes de comenzar el podcast estábamos conversando sobre eso, sobre la digitalización no es simplemente tener una cuenta bancaria o tal vez pagar digitalmente con el teléfono. ¿En qué implica? ¿Qué es la digitalización? Bueno, la digitalización de los pagos tiene bastantes aristas, por decirlo así, y básicamente es cambiar el efectivo por una transacción donde se pueda generar data e información que después pueda ser utilizada para darle más bienestar a las personas. Entonces no es el simple hecho de pasar de una billetera electrónica a otra billetera electrónica, como cuando uno le transfiere plata a sus familiares, al hijo en el colegio, etcétera, sino es toda transacción que se haga en medios digitales y que deje una trazabilidad en información, en data, que se pueda usar nuevamente después para sacarle provecho y para poder darle más valor tanto a los clientes como a la población en general. Pero esta data es importante, ¿no? O sea, porque así damos más información acerca de las actividades de consumo de las personas. Y muchas personas pensarían que es lo contrario, ¿no? Que no quieren que sepan qué hago con mi dinero. Claro, claro. Y pasa eso, ¿no? Mucha gente, lo que tú dices, dicen, ¿yo por qué le voy a decir al fisco para que después me pongan impuestos? ¿O por qué le voy a decir a las personas dónde estoy consumiendo? Y resulta que pasa todo lo contrario, porque la digitalización nosotros la vemos como un motor para abrir la puerta a la inclusión financiera. Cuando un pago es digitalizado y correctamente, que además tiene todas las medidas de seguridad, y de hecho, si tú miras en lo que más invierte Mastercard, yo podría decir que es en temas de seguridad y ciberseguridad, para que todas las transacciones que nosotros digitalizamos pues sean lo más seguras posibles, ¿no? Cuando una transacción o un pago es digitalizado, deja una trazabilidad de la persona. Entonces va a decir Daniela con un nombre anónimo, no saben realmente quién eres tú, porque nosotros y ninguna transacción electrónica va a descifrar directamente quién es la persona que está detrás, sino va a decir, hay un consumidor que está comprando tal producto en tal tipo de comercio. Esa información mezclada con millones de data, no solo en comportamiento local de Ecuador, sino también mezcladas con la data que se recoge a través de todas las transacciones mundiales, puede llegar a ser fórmulas y algoritmos que después van a determinar si a Daniela yo le puedo prestar plata, por ejemplo. Porque cuando tú llegas a una entidad bancaria y golpeas la puerta y no tienes una trazabilidad financiera, simplemente tienes una cuenta pero ni siquiera la usas, sino que vas al cajero todos los días, retiras el efectivo que vas a usar y haces tus compras, tus gastos, tus pagos, los haces con efectivo, nadie sabe realmente quién eres tú. Y el sistema financiero, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, tiene que tener algo que le demuestre que Daniela sí le va a pagar de vuelta cuando le suelte y le preste el dinero. Sin esa trazabilidad es imposible. Entonces mucha gente termina diciendo que los bancos solo le prestan, o las instituciones financieras solo le prestan a los que tienen. Y claro, los bancos, como cualquier negocio, primero tienen que ser rentables, porque esa misma rentabilidad es la que tienen que reinvertir para poder seguir manteniendo el sistema como opera y funciona un banco, ¿no? Segundo, los depósitos que tiene la gente son responsabilidad del banco. Entonces no le pueden prestar ese dinero a cualquiera con probabilidades de que no les paguen, porque están jugando o están utilizando, más que un juego, están utilizando la plata de las otras personas. Entonces por eso es que un banco tiene que ser, tener un respaldo. Claro, un respaldo, y tiene que estar seguro que la persona que le preste, o por lo menos minimizar ese riesgo lo máximo. Y luego encontramos países en donde la regulación, digamos que son las reglas de juego general, y donde los bancos y los jugadores tienen que regirse por esas reglas, tienen ciertos límites que también complican de alguna manera el poder hacer muchísimo más generoso ese préstamo a las personas. Por ejemplo, Ecuador tenemos una tasa tope en la tasa de crédito de consumo. Cuando uno mezcla la tasa tope con la tasa de captación, con un depósito hoy en día en un banco está en el 10 o en el 11%, ese diferencial que queda es con lo que puede jugar el banco
para poderle prestar plata a alguien. Si ese diferencial es muy chiquito, no le pueden sumar un componente de riesgo y no le pueden prestar a personas que de pronto no tengan el trabajo estable, que de pronto no tengan unos super ingresos. Entonces, la única manera para poder incluir a esas personas realmente en un sistema financiero es que haya una trazabilidad a través de la digitalización de los pagos y se pueda saber que aun y cuando no tiene activos, no tengo una casa propia, pero sí, yo puedo ver que ella todos los días está pagando o todos los meses paga el colegio a tiempo, todos los meses está comprando el mercado y no se pasa de tanta plata al mes en comprar su mercado, pues veo que es una persona responsable y que nuevamente puede ser, dinero. Claro, entonces a Daniela digo, te presto dinero, ¿no? Entonces, por eso es importante la digitalización. Entiendo, y justo hablando de eso, esta digitalización está estrechamente vinculada con la inclusión financiera. ¿Cómo ha evolucionado este tema en Ecuador? Aún tenemos cifras, justo estábamos conversando de eso. Según el Banco Central, en 2023 existieron 10.4 millones de clientes bancarios, lo que resulta en una inclusión financiera del 84.6%. No obstante, algunos, yo creo que la mayoría solo tiene cuentas bancarias, ¿no? Y otro tema es que la situación no es la misma en ciudades grandes que en ciudades pequeñas. ¿Cómo ha evolucionado la inclusión en Ecuador en general? Bueno, yo creo que cada vez hay más inclusión, pero tenemos que tener mucho cuidado en saber realmente qué es inclusión. Si yo considero que la inclusión es simplemente que una persona abra una cuenta básica y de pronto le den una tarjeta de débito y me quedo ahí, para mí eso realmente no es una verdadera inclusión. La inclusión es cuando esa persona, más allá de tener esa cuenta, puede más adelante poder tener un crédito para mejorar su calidad de vida, para mandar a sus hijos a estudiar y poder pagar la universidad con un crédito, para poder comprar un vehículo que es el que le va a ayudar, por ejemplo, a trabajar como un taxi, etcétera. Eso es realmente la inclusión financiera, porque y hablábamos de cifras ahorita, realmente en Ecuador y en Latinoamérica, porque esto no es un fenómeno solo de Ecuador, en Latinoamérica y en otros países del mundo seguro también, tenemos estadísticas que demuestran que de 10 personas, realmente solo 2 personas utilizan su tarjeta de débito para hacer una compra presencial en un establecimiento y 8 solo la utilizan para ir al cajero automático, sacar dinero y guardar la plata debajo del colchón, en el famoso colchón bank. Y de a poquitos van sacando el día al día y van pagando y van pagando y van pagando. Eso es lo que hace la mayoría. Es un tema de confianza también, ¿no? ¿O no? Es un tema de confianza, es un tema de cultura, es un tema también de falta de conocimiento, ¿sabes? No toda la gente sabe realmente que cuando usa una tarjeta de débito, por ejemplo, en un establecimiento puede estar acumulando puntos de lealtad, puede estar generando lo que dijimos ahorita, esa trazabilidad de su comportamiento financiero que más adelante le va a ayudar a que le puedan dar un crédito y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, es una mezcla de muchos factores. Y con toda su experiencia, obviamente, y también con la de Mastercard a nivel mundial, ¿cuál es uno de los principales impactos positivos de esta digitalización en temas de inclusión? No sé si tiene uno específico. Bueno, el primero es el que hemos hablado. El primero es ese, es que empecemos a ver cómo usa la tarjeta, cómo usa la gente su dinero, en qué lo gasta, cómo lo gasta, cuándo lo gasta y por qué lo gasta. Eso, digamos, es el primer componente porque eso va a ser una historia de saber la persona cómo se comporta financieramente hablando. Eso creo que es el primer gran logro que tiene. ¿Y hay países que lo han logrado? Hay como, pues podemos decir, no sé, si hay un caso de éxito, así como que ellos han logrado tener... Hay países en Europa que el efectivo es prácticamente nulo. Existe, obviamente hay ciertas transacciones que nunca van a poder ser reemplazadas con una tarjeta, con una billetera, o sea, hay ciertas cosas que no, pero que en su gran mayoría, y las cifras son inversas a como vemos acá, la gente usa únicamente una tarjeta o un medio de pago como una billetera, etcétera, que no es el efectivo. Y ya asumo que esos países pueden personalizar más también los servicios, ¿no? Tal vez ya no crean como servicios generales para todos, sino que van creando como para cierta población, ciertas generaciones. Por supuesto. Y ahí tocas un punto muy importante y es precisamente eso. Entre más data se tenga, más personalizable va a ser la experiencia de cada uno de los usuarios. Sin data es imposible. Yo no sé, Daniela, qué le gusta. Entonces, muchos clientes de nosotros, que son las grandes instituciones financieras, las fintechs, las cooperativas, están gastando su dinero investigando realmente qué le ofrezco a mi consumidor, qué le ofrezco. Y tratan de sacar data de muchas cosas, pero resulta que no hay suficiente data para poder ser más asertivos y poder saber que hay
muchas personas que son muy similares a Daniela y que, por ejemplo, les gusta escalar todos los fines de semana. Entonces, puedo buscar una promoción especial o un crédito especial para personas que les guste el alpinismo. Eso hoy en día es mucho más complicado de hacer porque no hay suficiente data en nuestros ecosistemas. En países más avanzados hay mucha más información y por lo tanto es más fácil poder hacer esas precisiones y tener experiencias, como dices, muy personalizadas. Y obviamente estamos tratando un poquito acerca de estos problemas y cuál sería una solución, por dónde comenzamos, cuál es el camino para cambiar esto. Bueno, yo creo que lo primero es, más que inclusión financiera, es educación financiera. Y de hecho hay varias iniciativas que se han trabajado, digamos, y tú mencionaste ahorita el clúster financiero, por ejemplo, que se han trabajado para poder incluir dentro de las instituciones educativas programas que estén relacionados con la educación financiera. Tan simple como enseñarle a la gente cómo no sobreendeudarse, cómo trabajar, dónde invertir su dinero, qué es un crédito realmente que tú puedas pagar y que no te vayas a sobreendeudar, no ir al chulco, por qué el chulco no puede funcionar o a veces sí o a veces no por una emergencia, etcétera. Todo eso es parte de una educación financiera, porque como lo dices y tú nombraste cifras ahorita, hay mucha gente que ya tiene una cuenta bancaria. Entonces, en teoría ya están incluidos en el sistema financiero, pero resulta que lo que vemos en su usabilidad y cómo se comportan no están tan incluidos, diría yo. Claro, y sería bueno que comiencen desde pequeños, ¿no? Que sea una materia obligatoria de cursar en las escuelas, en los colegios. Y sin duda es una herramienta muy clave para, como estábamos hablando, para el ecosistema digital de pagos. Quiere decir más agilidad, seguridad, eficiencia para empresas también. Es un ganar-ganar como para los clientes que nos pueden ofrecer cosas personalizadas, pero también para las empresas. Claro, claro, por supuesto, porque al final del día el consumo de las personas, ¿dónde se hace? En comercios. Esos comercios son empresas grandes, pequeñas, medianas, pues, al final del día son empresas también, ¿cierto? Cuando hay una transacción digital, esa transacción tanto para el comercio, en este caso, como para el banco emisor, que es el que está prestando ese medio de pago, tarjeta, billetera, llámese cualquier medio digital, se genera una data y esa data se le puede devolver también al comercio. Entonces son servicios de valor agregado que también se le empiezan a ofrecer a los comercios. Entonces al comercio, por ejemplo, se le puede decir, oiga, el último mes, señor comercio, usted vendió este producto muchísimo más que cualquier otro. Entonces debería poner ese producto a la entrada del almacén y de pronto poner una promoción especial para ese producto determinado porque es el que más se vende. Ese tipo de información es muy valiosa, porque también los comercios pueden ser más eficientes en cómo invierten su dinero, cómo manejan su inventario, muchas cosas que están detrás de poder tener esa digitalización de pagos. Un ejemplo muy sencillo, el carro de seguros, de transportes de dinero, no sé cómo se llama acá, No sé. carro de valores, ¿le Sí, dicen? creo Bueno, que sí. ese carro de valores se vuelve para los tenderos muchas veces su banco. ¿Por qué? Porque el tendero recibe efectivo y el tendero luego viene, a lo que voy, perdón, es que no es que se vuelva su banco, sino que ese camión de valores se vuelve el camión de las gaseosas, por ejemplo, o el camión del agua, porque el tendero recibe dinero cada vez que un consumidor va y compra algo y luego se voltea y compra al camión Del agua, del claro, de agua, los de las distribuidores. colas, de los distribuidores, y le paga con ese efectivo nuevamente para que ellos se lo lleven pues a sus centros de mayoristas, etcétera. Entonces es un traspaso de efectivo que no deja ninguna trazabilidad, en donde el efectivo se está volviendo también riesgoso transportarlo y tenerlo, Claro. se pierde la contabilización. Uno habla con las grandes compañías embotelladoras que hacen distribución, digamos, a estas tiendas minoristas, y problemas que tienen son esos. Se pierde la plata, roban al del camión, Claro. todo eso se evita si no hay efectivo, porque es una transacción digital de un lado a otro. Y eso también garantiza que las instituciones financieras puedan mantener el dinero adentro del sistema y no tengan que pagar y comprar dinero, llenar los cajeros electrónicos, la logística, la seguridad. Además no nos olvidemos que nosotros vivimos en un país dolarizado. Quiere decir que acá no se imprime moneda. Quiere decir que nosotros tenemos que comprarle al gobierno de Estados Unidos y que nos mande los billetes en un avión. Eso vale más plata. Entonces, realmente desaparecer el efectivo de la economía
ganamos todos, absolutamente todos. Desde billeteras digitales hasta pagos y contacto, ¿cuáles son esos servicios que están redefiniendo nuestra relación con el dinero? No sé cuáles son los más utilizados, los más populares. Bueno, yo creo que en el mundo ya hay algo que es el pago sin contacto. Eso es algo que existía hace varios años. La pandemia le dio un impulso muchísimo más grande, obviamente, porque nadie se podía ni tocar con nadie y la tarjeta no se la podía entregar uno al del comercio, entonces todo era lejos. Claro. Entonces eso impulsó muchísimo más. Además, porque es la manera más simple de poder procesar pagos rápidamente. Por Porque ejemplo, antes tenemos que nos daban hasta el voucher, tenemos que claro, firmar. claro. Y ojo, porque todavía existen países donde hay regulaciones que aun y cuando la transacción es contactless por $3 con una tarjeta de débito, igual te hacen firmar, ¿no? Aquí pasa eso. A veces pasa eso, sí. Sí, A nos veces- pasa mucho que por $1 nos hacen firmar un Ajá, papel. imagina. Y además es débito, es decir, salió de tu cuenta de ahorros, ya no está la plata. Claro. Pero ahora sí hay que firmar. Sí, hay muchas cosas que van a ir cambiando, obviamente, a medida que nos vamos digitalizando, por decirlo así. Pero, por ejemplo, hay casos de estudio que muestran en sitios, por ejemplo, en Europa, en Londres, que es lo contrario de lo que pasa acá. En Londres hay establecimientos que venden almuerzos, sándwiches, y no reciben efectivo. Porque al recibir efectivo, el slot de venta que tienen, que puede ser de 1 hora, que es la gente sale a almorzar, pongámosle a las 12 y de 12 a 1 puede almorzar. Si se ponen a recibir efectivo, tener que dar vueltas y demás, no venden los suficientes sándwiches y no hacen la venta del día. Entonces solo aceptan tarjeta, y va pasando la gente rápidamente. O los sistemas de transporte. Pasan y pum, por contacto, inmediatamente agiliza también el flujo de personas, la rapidez de la transacción. O sea, eso es lo que está como más tendencia. Pero siempre nos llegan las tendencias como con varios años de retraso, ¿no? Sí, eso pasa mucho en Latinoamérica, pero eso está cambiando y la adopción de nuevas tecnologías y nuevas tendencias no es lineal, es exponencial. Y como nosotros ya tenemos la capacidad de ver qué está pasando al otro lado del mundo, con esa globalización tan fuerte que hay, digital, etcétera, pues ya tenemos que estar muchos más prestos a cambiar rápidamente. Entonces, nosotros tenemos, digamos, en este mercado tenemos que hacer catch up con cosas de antes que llegaron tarde, pero a la vez también tenemos que estar listos para implementar cosas que están saliendo en todas las partes del mundo. ¿Sí? Claro. Entonces vemos, por ejemplo, que ayer hubo el lanzamiento del Apple Pay. Apple Pay es la billetera de Apple donde uno puede cargar sus tarjetas de débito o crédito y hacer pagos desde su celular. Eso está saliendo en los países de Latinoamérica, no es que lleve muchos años afuera, no. En Estados Unidos tal vez sí, pero podría haber salido, no sé, en los últimos 2 años, 3 años, no estoy muy seguro de esas fechas, pero no pasó hace tanto tiempo. Pero por otro lado sí estamos tratando de hacer cosas como tokenizar transacciones, que es algo que ya hace muchos años se ve en otros lados, ¿no? Entonces, Entiendo. es como una mezcla de lo que no hicimos, que llega tarde, y lo que ya está haciendo en otros países hoy en día que también tenemos que hacer. Si pensamos en un lado positivo, puede ser bueno en el sentido de que ya vemos las experiencias de los otros países, ¿no? O sea, llega un poco tarde, nosotros supuesto. podemos ver cuáles son los errores que han cometido, cómo llegan, qué podemos cambiar y ese tipo de cosas. Y justo en cifras de la Superintendencia de Bancos de febrero de este año, las transacciones electrónicas llegaron al 73.6% en comparación con las físicas, que alcanzó el 26.7%, ¿no? Hay transacciones y hay cifras que nos van mostrando que estas tendencias de consumo ya van cambiando en el país también. Ya pagamos también un poquito más digitalmente. Exactamente, estar avanzando, vamos mejorando, falta un camino muy grande por recorrer. Tenemos que ampliar mucho más lo que es el e-commerce, que todavía es muy bajito en el país. Con pasarelas de pago y todo este tipo de cosas. Claro, ¿no? se están implementando pasarelas de pago, pero también tiene que ver mucho con la habilidad de los comercios de poder promocionar su tienda online. Y eso también falta. Son de los dos lados, ¿no? No es solamente que esté la pasarela lista, porque pasarelas ya y hay bastantes que están listas para recibir pagos electrónicos en el e-commerce. También falta por el otro lado la digitalización de los comercios para que puedan exhibir sus tiendas en estos marketplaces o directamente desde sus páginas, porque detrás de eso, ¿qué va a haber? El despacho, el envío, o sea, muchas cosas más de esas compras online Claro. que tienen que pasar, ¿no? Entonces no es solo estar listos desde el lado de cómo pagar, sino cómo prestar el servicio del e-commerce. Y creo que pues eso es todo lo que se está desarrollando y vamos evolucionando muy rápidamente. Como te digo, la adopción hoy en día es exponencial, no lineal.
Especialmente las nuevas generaciones, yo creo que vemos con otros ojos todos estos avances, todos estos nuevos servicios. Pero ¿qué pasa con aquellos que aún no confían en el tema digital? No sé, yo me pongo a pensar en mi mamá, que yo nunca la viera a ella haciendo todas estas transacciones, por ejemplo, con Apple Pay. ¿Qué pasa con esa gente que igual? Mira, yo creo que son, como dices tú, es generaciones. Y me voy a poner la misma generación tuya también. Porque toca. Claro que sí. No, mira, yo creo que van a haber personas y van a haber generaciones que esa digitalización no la van a adoptar. No la van a adoptar. Y los hijos van a ser los que los van a ayudar, o los nietos los van a ayudar a que traten de digitalizar ciertas cosas, pero de pronto no lo van a necesitar y no lo van a hacer nunca. Y no pasa nada. No pasa nada, es como la evolución normal. Vienen muchas nuevas generaciones que ya nacen de otra manera, con un chip en la cabeza totalmente diferente, donde simplemente abrir un iPad o abrir un computador y poner un botoncito, pum, y tener una compra que le llega a la semana a la casa. O sea, eso en nuestra época no existía. Eso era imposible de obtener, hoy en día ya existe. Entonces, esas generaciones de arriba probablemente no se digitalicen tanto, no pasa nada, pero los que vienen de abajo van a ser 100% digitales. Es decir, no, yo creo que ni siquiera van a tener una billetera donde guarden su credencial, su cédula, nada. Todo va a estar en un celular y ahí van a tener toda su vida amarrada. Yo creo que vamos para allá. Sí, yo creo que ya pasa también. Mucha gente solo sale con el celular y ya. Ya pasa. ¿Cómo captar también a cierta población, como hablábamos al inicio, que tiene un poco de desconfianza? Sabemos que existen tecnologías como la tokenización que estaba hablando, la autenticación biométrica que aseguran nuestras transacciones. Esta parte de la innovación y todo lo que están haciendo tiene que ir muy de la mano con la seguridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y nosotros desde Mastercard realmente estamos en el negocio de la confianza. Para nosotros lo más importante es poder darle confianza a nuestros clientes, que son estas instituciones, y que ellos le transmitan nuestra confianza al consumidor final. Y esa confianza, ¿cómo se da? Teniendo detrás muchas inversiones enfocadas en la seguridad de las transacciones, en evitar el fraude, en, como decías tú un momento, temas de biométrica para las transacciones. Por ejemplo, la billetera de Apple que salió ayer, pues tiene un componente biométrico en donde solo si tú se reconoce tu biometría de tu cara va a habilitar la tarjeta para el pago, por ejemplo. Ese tipo de cosas van a hacer que cada vez se gane más confianza. Y además, si yo me pongo a si me pregunto, ¿qué es más peligroso hoy en día? ¿Tener una tarjetita o tener un billete en la calle donde lo pueden asaltar y robarle el dinero y nadie se dio cuenta? Totalmente, ¿Sí? pensando Entonces, en el contexto nacional, obviamente, no tener efectivo. No tener efectivo. Entonces creo que toma tiempo, no es tan fácil. Pero yo creo que las personas van a ir y es un trabajo que tenemos que hacer todos los jugadores del ecosistema en tratar de educar financieramente, tratar de educar a la gente en la seguridad que existe, en todo lo que hay detrás de cada transacción y los beneficios sobre todo que tienen las transacciones digitalizadas. Ya hablando un poquito más de Mastercard, ¿cuáles son los principales aportes que ustedes están haciendo a la digitalización en la economía del Ecuador? No sé si tienen algunos proyectos, ¿en qué están trabajando? Bueno, nosotros de hecho le hacemos mucho énfasis a poder tener un journey completo de digitalización de los clientes. Y por ejemplo, un proyecto que trabajamos mucho es algo que llamamos Digital First. Y Digital First es el cliente nace digitalmente. Entonces, lo primero que tú haces es que tienes tu celular, tienes la billetera de tu corporación financiera, de tu cooperativa, de la institución financiera, fintech, lo que sea, y desde ahí con un botón inmediatamente te hace tu reconocimiento, te hace tu estudio pues de dónde vienen los fondos, que son temas, digamos, que industrias toca tener, y en 5 minutos o menos tienes una tarjeta digital emitida que puedes usar inmediatamente. Eso, digamos, es digamos, un proyecto que ya existe en muchos países, eso no es nuevo, digamos, es nuevo en Ecuador. Es nuevo en Ecuador y estamos trabajando muy fuertemente en eso para que todos nuestros clientes puedan tener ese tipo de emisión digital, porque eso es muy rápido, muy seguro y además el cliente en 5 minutos ya puede utilizar su tarjeta para hacer compras, lo cual pues creo que es bastante positivo. Y ya para ir cerrando, Camilo, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? En el tema, obviamente, de digitalización e inclusión financiera. Mi bolita de cristal. No, digamos, esa pregunta, te voy a dar mi opinión personal en donde yo veo cómo van las cosas. Yo creo que vamos
terminar en un mundo totalmente digitalizado. Vamos a trabajar en un mundo donde el dinero en efectivo va a tender a desaparecer por completo. Ya no se va a necesitar, ya no va a tener esa usabilidad. Y va a ser un mundo en donde la transaccionalidad entre personas, entre comercios, va a tener una experiencia de usuario impresionante, en donde uno ni se dé cuenta que está comprando algo y ya lo tiene en la casa. Temas ya son de muy avanzados, pero yo creo que vamos hacia allá. Creo que cada vez es más eso, cada vez más la exigencia que viene detrás no es tanto en cómo ni por qué, sino qué tan rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? Las generaciones que vienen de atrás son inmediatistas, ellos quieren tener todo ya. Entonces, el que logre poder tener el mejor valor en rapidez, calidad de producto obviamente, valor agregado, etcétera, va a dominar en todo lo que haga. Entonces yo creo que es por ahí, es un user experience muy bueno y 100% digitalizado. En conclusión, no tenemos que tener miedo al sistema financiero y vamos caminando paso firme entonces. Totalmente así. Muchísimas gracias, Camilo, por habernos acompañado hoy. Creo que hemos aprendido un montón. Es un gusto siempre tenerte aquí. Dani, gracias a ti y gracias a Forbes por la invitación y cuando quieran acá estaré. Muchísimas gracias. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.